Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me encanta. Espero poder transmitir un poco de este conocimiento. Hoy vamos a hablar un poco de una civilización espectacular que es el resultado de una fusión de culturas y de la adaptación y de la digamos transculturalización de Grecia. Roma prácticamente se desarrolla en una cultura con una influencia griega. Por eso es que mucha de la información que nos llega a nosotros de lo que fue Grecia es gracias a que Roma como tal jamás adoptó la arquitectura, la política, la filosofía y elementos muy interesantes que fueron desarrollados por los griegos, por la cultura helenística. Así como los griegos, pues ellos también tuvieron una influencia de algunas civilizaciones que terminaron de darle forma a lo que es Roma. Vean esta línea del tiempo, es algo que me parece genial. Vea la cantidad de años que Egipto estuvo como civilización, los sumerios, Etiopía, Siria, los fenicios, el imperio persa, Babilonia, Mesopotamia, los asirios, los medos, Creta. Vean cómo Grecia se desarrolla y que esto tiene que ver con la cultura helenística. Cuando surge Roma, y en algún momento de la historia Roma conquista Grecia, conquista esta área del Mediterráneo para expandirse. Esto es antes de Cristo hasta después de Cristo. La leyenda de Roma se desarrolla en base a dos personajes muy importantes de la famosa loba, es Rómulo y Remo. Estos dos personajes llegaron a formar la leyenda del inicio de una de las civilizaciones más imponentes e impresionantes de la historia que el mundo ha conocido. Roma llegó a ser la capital del Imperio Romano y estos dos personajes, la leyenda cuenta que fueron amamantados por una loba. Esta escultura no es del Imperio griego, más adelante se van a dar cuenta por quién fue realizada. Sin embargo, es el punto de partida, el elemento importante el cual los romanos realmente tenían esa admiración y veneraban a esta estatua, a esta escultura, porque representa precisamente a los fundadores, al fundador, porque recuerden que estos dos hermanos, uno de ellos asesina al otro y uno es el que termina siendo el primer gobernante de lo que posteriormente se va a convertir en uno de los imperios más grandes que el mundo ha conocido. Las civilizaciones que gobernaron el Mediterráneo durante el proceso de crecimiento de otras grandes civilizaciones, entre ellos podemos hablar de la cultura griega, prácticamente abarcaron mucha parte del Mediterráneo, los romanos que también tenían su influencia, pero los fenicios fueron otra gran civilización que va a influir directamente con los romanos, así como los griegos también tenían influencia de otras civilizaciones. El nombre de Fenicia o esta gran civilización, o esa antigua civilización, es una región que está más cercana al oriente, y esta es la civilización de la Fenicio-Púnica, ¿verdad? Es a lo largo de todo el Mediterráneo, la costa oriental del Mediterráneo, se va a desarrollar esta civilización. Por ejemplo, influencias de los griegos, pues nosotros tenemos el alfabeto griego, que hoy pues algunas palabras, algunas letras, algunos signos nos parecen bastante conocidos. Aquí vemos en la parte de abajo el alfabeto fenicio, las letras, como esto poco a poco va dando forma a lo que nosotros llegamos a conocer como nuestro alfabeto. El territorio va a abarcar desde el norte de la bahía de Haifa, en el río Orontes, y va a comprender áreas de países que hoy conocemos como Israel, incluso Siria y Líbano. La cultura fenicia va a ser una gran fuente de inspiración que va a dejar huellas de su existencia en la civilización romana.
Vemos cómo en esta línea del tiempo el proceso de desarrollo político de Roma. Cuando se funda Roma, se cree que se fundó 753 a.C., su desarrollo político era a través de reyes. Los primeros que trabajan o digamos que van a gobernar Roma son de origen latino, de civilizaciones latinas. Más adelante influyen los etruscos. Allá por el 509 a.C. se funda la República y empiezan todas las conquistas militares. Esto da origen en algún momento a ciertas revueltas que originan un cambio político, y de parecer a ser república parece a ser imperio. Hay una gran hegemonía en esta parte del imperio. Posteriormente, en este mismo lugar, prácticamente 200 años después de Cristo, entre 200 y 400 después de Cristo, se da una crisis y existe la división del imperio, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Es cuando empiezan las invasiones bárbaras, desaparece el imperio de Occidente, aún queda el imperio de Oriente y empiezan las invasiones germánicas hasta que prácticamente se queda únicamente el imperio de Oriente, que es esta región de acá con su capital en Constantinopla, hasta ser conquistados aproximadamente en el 1300, 1400, no tengo la fecha exacta, por el imperio otomano, que conquista lo que quedó todavía 1000 años después de los vestigios del imperio romano, que hoy conocemos como o lo estudiamos como el imperio bizantino. Los romanos tienen sus orígenes, como les había comentado, en las culturas itálicas primitivas, que son los samnitas, los latinos y los sabinos. Ellos son sociedades muy organizadas, y es cuando se funda la Roma en el año 753. También van a tener sus orígenes conjunto o su influencia con la civilización etrusca. Ellos se caracterizan por ser una civilización muy urbana, tienen monarquía como desarrollo político para su gobierno. Ellos tienen culto a sus antepasados, y en cuanto al arte, hacen representaciones muy realistas. Dentro de sus aspectos técnicos o sus limitaciones técnicas, la representación realista del desarrollo de sus presentaciones artísticas, escultóricas, tratan de aplicar el realismo. Ellos llegaron a dominar Roma hasta el 509 a.C. Junto con la influencia griega, ya en la etapa de los reinos helenísticos, ellos también van a influir mucho en el desarrollo de la cultura romana. Y prácticamente Grecia se convierte en el modelo a imitar por los romanos. Entonces el resultado es que tienen sus orígenes itálicos, el funcionalismo, la expansión militar, el imperialismo. Estos de los orígenes itálicos, de los etruscos, el manejo realista del arte, el culto a los antepasados, y de los griegos, su filosofía, la literatura y el arte, sus formas, sus técnicas, su arte y sus obras. Es por eso que esta información nos llega hasta nosotros, ¿verdad? Vemos acá parte del inicio de cómo eran los etruscos en cuanto a su arte y la influencia que van a generar en los romanos. Antes que Roma se considerara como tal Roma, esto era Etruria. No se sabe exactamente cuál es el origen, pero hay una evidencia arqueológica que se desarrolló en la península de Anatolia, y que de alguna manera ellos llegaron a emigrar a esta región por acá. Allá del siglo XII a.C. hay una región que se conoce como la región toscana, o que hoy es la región toscana. Esto es lo que esta parte de acá que podemos ver como un verde olivo, era lo que era Etruria, y ellos se van a ampliar hasta llegar a estas regiones en la bota itálica, incluso hasta cerca de islas del Mediterráneo. Los etruscos van a tener una influencia oriental en cuanto a su arte, sobre todo en la época arcaica, ¿verdad? De la parte cuando Grecia llegó a conquistar estas regiones. Pero tiene elementos originales como su arquitectura, el uso del arco y la bóveda,
usan madera y ladrillo para sus construcciones, además de que en la escultura van a desarrollar el uso de la terracota, que es arcilla cocida, y utilizarán también estos elementos o este tipo de escultura para uso funerario. En lo que es la pintura, su uso predominante va a ser la pintura al fresco, que va a influir en el área mediterránea, influido por el arte mediterráneo oriental. Mucho de lo que se desarrolló o desarrollaron las culturas minoicas y micénicas, cuya influencia se ve relacionada directamente con los griegos. Ellos absorben mucha influencia de los minoicos y los micénicos, Creta y toda esta región, que eso ya lo vimos. Por lo tanto, ellos van a influir en todas las variantes del arte romano, incluso hasta finales de la República Romana. Va a recibir ya la influencia del arte helenístico, y entonces empieza a hacer el punto de partida, a copiar el arte helenístico, el arte griego. Sin embargo, algunas cuestiones como el arte religioso, el funerario, van a permanecer dentro de la cultura romana, que era parte del arte, de la finalidad realizada de los etruscos. Aquí vemos un templo del arte etrusco. Podemos ver elementos que también se pudieron haber repetido en otras civilizaciones. Vemos el tipo de cubierta, una especie de tímpano, la utilización de los fustes, vemos los capiteles, las basamentas, el templo, que realmente, si no lo estudiáramos a profundidad, podríamos confundirlo con algún tipo de estructura romana. A ojos expertos pues lo pueden discernir de mejor manera. Vemos acá el ejemplo de la columna toscana y un templo etrusco. Nuevamente vemos los capiteles, vemos los fustes, las basamentas, la arquitectura, el tímpano, etcétera. Cada uno de los elementos que posteriormente se convierten en regla general para el desarrollo de los distintos templos de la arquitectura romana. La tumba, que es un elemento que traslada a la civilización romana, y que ellos también van a hacer uso con las catacumbas en el desarrollo de la construcción de catacumbas, que posteriormente va a ser el inicio del paleocristianismo, que es donde se van a desarrollar, pero eso va a ser en Historia del Arte 3, creo yo, donde vamos a poder ver el paleocristianismo, que es las catacumbas van a ser el lugar privilegiado, predilecto de los primeros cristianos en el Imperio Romano. Vemos aquí la imagen, el sarcófago etrusco. Aquí podemos ver estas proceden de las tumbas de Cerveteri. Esta está hecha de terracota, aproximadamente en el siglo VI a.C. Aquí ya podemos ver la imagen con mayor amplitud. Este es un sarcófago. Vemos el perfil de estos elementos, de esta estructura. Aquí vemos la escultura romana desde sus orígenes, y cómo aquí podemos ver dos ejemplos diferentes de distintos tiempos. Obviamente la exquisitez en cuanto al desarrollo de los elementos va a ir cambiando conforme la influencia helenística es más evidente. Aquí podemos ver perfectamente la influencia oriental, ya que los elementos y la disposición estilística de estos elementos es más de una influencia oriental, que los etruscos trasladan a los romanos, y los romanos pues también hacen uso de ello. Esto es la quimera de Aresco, de escultura etrusca, que del siglo IV a.C., que sirve de ejemplo de cuál es la influencia que los etruscos van a trasladar a los romanos. Y esto es lo que les decía. Esta es la loba capitolina. Es una costura etrusca del siglo V a.C., que termina mostrando a la loba amamantando a Rómulo y a Remo, que estos dos personajes terminan convirtiéndose en el eje central del inicio de una de las civilizaciones más importantes, como es Roma. Aquí vemos el ejemplo de frescos de una tumba. Esta es la tumba de los leopardos, está en la Acrópolis etrusca de Tarquinia, ¿ya? Esto como influencia o de ejemplo de cómo la influencia de estas civilizaciones pues va a ir viéndose en la civilización romana. Nuevamente otro ejemplo de arte etrusco. Entonces, cuando hablamos de Roma, esta gran civilización, primero a Roma lo relacionamos con una expansión política y artística espectacular. Van a hablar el latín,
y ellos van a desarrollar el famoso derecho romano, que incluso hasta la fecha lo estudian en algunas o en las facultades de leyes en Guatemala, me imagino que alrededor del mundo también. Su fundación, como les había comentado, se cree que se desarrolló en el año 753 a.C. con una monarquía etrusca. Posteriormente ya se crea una república en el 27 a.C., se hace el imperio, y en el 477 d.C. hay una desaparición del imperio de Roma de Occidente. Aún así siguen 1000 años después el imperio de Oriente. Se caracteriza por ser un estado militarista en su totalidad, es un totalitario militarista. Es una sociedad rígidamente organizada, es urbana, su centro primordial va a ser Roma en los primeros años. Cuando ya se expande, llega un momento donde hay dos ciudades, hay varias ciudades importantes, pero al inicio Roma va a ser el centro de todo esto. Ya para cuando Constantinopla se desarrolla, pues llega a ser más importante incluso que Roma. Roma surge, como lo hemos dicho, en el centro del mundo etrusco. Sin embargo, no llegó a ser Etruria. Desde finales del siglo VI, 510 a.C., ellos se alejan del dominio, expulsan a los etruscos y de último expulsan a la monarquía expuesta por los etruscos. Y es cuando se empieza a desarrollar la monarquía por parte de la civilización romana. La república va a ser un sistema político que da origen a una serie de guerras que al principio van a ser defensivas, aunque en realidad su función es una expansión preventiva. Cuanto más nosotros abarquemos territorio, vamos a impedir que los demás enemigos puedan acercarse al centro. Aproximadamente en el 250 años antes de Cristo empieza una lucha contra un imperio muy importante africano, que son el imperio con los cartagineses. Incluso estas son las famosas guerras púnicas. Estas guerras duran 100 años y lo que hace es que con la victoria del Imperio Romano empieza el proceso de expansión de Roma. Para entonces gracias a esta expansión, pues Roma ya llega a ser un gran imperio y una potencia en el Mediterráneo, ya que tiene poder en el área de Sicilia. Vean por acá, toda esta parte por acá. Vean cómo empieza, cómo se va expandiendo y cómo logra poco a poco adherir distintos territorios. Ya desde el año 150 años antes de Cristo empieza la conquista de los territorios helenísticos. Aproximadamente 100 años posteriores al decaimiento de los imperios helenísticos, pues Roma llega a tener aproximadamente 50 años antes de Cristo aproximadamente, llega a ocupar todo el oriente, ¿verdad?, de los reinos helenísticos, de lo que era Siria, Palestina y Egipto. Para entonces pues ya era una república imperial. Se desarrollan guerras civiles y que esto va a llegar a constituir una monarquía imperial, pero con una fachada política de tipo de republicano, con Augusto, con el emperador Augusto, que él en el año 29 años antes de Cristo va a inaugurar este tipo de monarquía imperial que dura 500 años. Esto posteriormente hace que políticamente se pueda dividir en el Alto y Bajo Imperio, y una serie de cambios estructurales dentro del Estado que generan la posibilidad de tener el control del centro de este gran imperio, que también va a hacer cambios en la sociedad romana. Algo bien interesante es que Roma como tal, su expansión llega de tal manera que ellos constituyen una mezcla de diferentes civilizaciones. Roma es prácticamente dueña del mundo conocido, y aproximadamente digamos que a finales del siglo IV, aquí en el área de Oriente, en lo que hoy conocemos como Israel, había surgido una pequeña religión que posteriormente llega a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Estamos hablando de el cristianismo. Esta es la última etapa del Imperio Romano, ya con el cristianismo instaurado como
la religión oficial del Imperio Romano, y esto va a marcar mucho la sociedad romana de ser politeísta, y las basílicas y estos edificios que en algún momento llegan a tener funciones sociales sean convertidas en funciones religiosas. Para que, digamos, esto logre de alguna manera generar una arquitectura muy particular desde el punto de vista religioso. O sea, hay transformaciones al inicio, posteriormente ya empiezan a ser edificios desarrollados para realizar los elementos religiosos que se desarrollan en una misa que hoy conocemos de manera moderna. Pues aquí tiene sus orígenes. Vemos en esta imagen los diferentes colores indican las diferentes expansiones durante la época del imperio que duró el Imperio Romano, desde Egipto, todo el imperio cartaginés, el norte de África, la península ibérica, lo que hoy conocemos como Gran Bretaña, y que va a estar marcado en el límite de Germania, que ya no logran trasladar, ya no logran pasar acá a los romanos, y que luego posteriormente los germanos, que ellos son conocidos como bárbaros, pues durante la decadencia y la caída del imperio de Occidente, pues readecúan el mapa europeo y llegan a formar las grandes civilizaciones que posteriormente vamos a conocer en la época medieval. El latín va a ser una de las va a ser el idioma oficial antiguo hablado en Roma. Prácticamente se va a mantener como lengua hasta el siglo XIX, como lengua científica. Hoy por hoy todos los términos científicos se manejan en latín, y esta viene de una zona de Italia donde se desarrolla Roma, que es Lacio, que en latín significa Latium. Esta lengua va a adquirir bastante importancia porque es la lengua oficial del Imperio Romano y es la que se utiliza para comunicarse. Y obviamente, mientras el proceso de conquista y expansión del Imperio Romano se realiza, el idioma hace su mismo papel, ya que al ser el idioma oficial, pues todos deben de hablar latín. ¿Esto qué pasa? Que posteriormente el latín da origen a muchas lenguas europeas, las que hoy conocemos como lenguas romances. El portugués, el gallego, el castellano, el asturianés, el aragonés, el catalán, el aquitano, el francés, el retorrománico, el italiano, el rumano, etcétera, son influidas por el idioma, por el latín antiguo. A pesar de que el Imperio Romano cae, sigue usándose en toda Europa como lengua franca, se llama, para las ciencias y la política hasta finales del siglo XIX. Actualmente el latín es el idioma oficial del Vaticano y que usa como lengua litúrgica. Además que el alfabeto latino está derivado del alfabeto griego y que es el alfabeto que nosotros utilizamos. Una de las características que vamos a encontrar de Roma va a ser el desarrollo del derecho romano. Recuerden que ellos conquistan distintas partes, y el desarrollo del derecho romano va a ser muy importante porque se va a transmitir primero de manera oral, ¿verdad? Quienes hacían las leyes primero se hacen de manera oral, luego habían unos personajes que son los pontífex, que eran los que interpretaban el derecho, y obviamente lo hacían en beneficio de los patricios. ¿Quiénes son los patricios? Eran la clase social romana de mayor nivel. Ellos también van a generar leyes para regular los procedimientos judiciales, van a desarrollar esto según las necesidades. Algo que es interesante es que cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente, todavía se mantenía el de Oriente, que es el imperio de la parte del bizantino, y Justiniano, que era el emperador en el siglo VI, él se propone reconstruir el antiguo Imperio Romano. No solo la parte territorial, sino que también empieza a recopilar lo que se conocía como derecho romano, que se denominaba Corpus Ius Civilis. Y esto es lo que permite hasta el momento pues conocer lo que era el derecho romano. Aquí vemos cómo de alguna u otra manera el latín pues va a formar parte del crecimiento del Imperio Romano, primero en la República,
se va a imponer en las zonas que van a ser conquistadas. Durante el imperio se extiende por toda Europa hasta llegar hasta Marruecos y Argelia, y en la actualidad pues sobrevive con las lenguas romances y el idioma oficial en Roma. En cuanto al derecho romano, pues en la República se crean las tablas del derecho romano. Durante el imperio, obviamente con Justiniano pues, propone la construcción del antiguo imperio, y esta obra se expande, y en la actualidad el derecho romano es un sustrato legal que prácticamente todos los países de Occidente hasta el siglo XIX utilizan como base para el fundamento del derecho. La estructura política de Roma va a tener mucha relación con el arte, y lo vamos a ir viendo el transcurso de la presentación. El emperador es el personaje importante que todos deben de conocer. No tenían Facebook, no había Instagram, no habían fotografías, y el arte era el elemento fundamental para que políticamente las personas del imperio pudieran conocer a sus emperadores. Entonces era importante porque había un culto a los emperadores, y esto se hacía a través de las obras públicas, y hacían de grandes tamaños de manera colosal como propaganda de la grandeza de los emperadores. Y es por eso que todas las figuras de los emperadores eran esculpidas en todos los albores del imperio romano. Así era como se generaba la moda. Las emperatrices y las hijas de las emperatrices creaban moda a través de sus peinados. ¿Y cómo lo hacían? Pues obviamente sus esculturas estaban ubicadas en todos los rincones del imperio romano. Abarcaba todo lo de Europa, el norte de África, llegando hasta Oriente y todo Egipto. En cuanto a la religión, recuérdense que primero se empieza con el panteón y la absorción de la mitología griega. Entonces eso se llama panteísmo. Ellos tenían una influencia etrusca, el culto a los antepasados. También van a ser muy pragmáticos, porque ellos van a conquistar lugares y van a adaptar y van a adoptar la religión de estos pueblos. Sin embargo, también incorporaban o obligaban a los nuevos conquistados a tener el culto al emperador. Esto se llama sincretismo. Y ya posteriormente, cuando el cristianismo empieza a aparecer, pues hay un choque inicial porque negaba el carácter divino del emperador. Se genera como una religión enemiga, pero en el 313 Constantino la convierte en la religión oficial. Por lo tanto se da un parteluz y un giro de 180 grados, porque ya hay una nueva necesidad. Ya la religión esta pues era muy importante, y se da otra nueva época. Se genera lo que conocemos como el cesaropapismo. En cuanto al desarrollo de las político, había un elemento muy importante. Cada vez que se conquistaba un lugar, los romanos construían calles que conectaban a Roma. Hoy por hoy escuchamos un dicho que dice todos los caminos conducen a Roma, y esto es muy cierto. En la época del Imperio Romano, la construcción de las calles principales era muy importante para el control político, social de Roma, y incluso en la actualidad todavía se conservan caminos que fueron desarrollados en la época romana. El desarrollo de construcciones colosales desde el punto de vista utilitario era muy importante. En el caso del urbanismo, la arquitectura civil, habían obras públicas de ingeniería como los acueductos, que eran obras que podían permitir el ingreso de agua a ciudades que estaban lejanas de centros de agua para poder vivir. Y esto es algo muy interesante que de alguna manera en su esplendor pues Roma utilizó muy bien, y logró que la civilización romana pudiera tener una gran hegemonía en ese lugar. Posteriormente también se convierte en talón de Aquiles cuando en la última etapa del Imperio Romano en Occidente pues los bárbaros logran rodear Roma y cortan la distribución del agua con los acueductos de la ciudad, y generan enfermedades, muertes, y por lo tanto el abandono de la ciudad. Y así es como entran los bárbaros y destruyen y saquean la capital de lo que fue uno de los imperios más importantes del mundo occidental. Lo que surge con el arte es que recuerden que en algún momento los romanos absorben el clasicismo de las culturas helénicas, ese arte espectacular, donde para los griegos el hombre era el signo de belleza de todos ellos. Para Roma es la mujer, para los romanos es la mujer. Pero la escultura romana tiene una gran influencia helénica, ¿verdad? Sobre todo posteriormente en la parte religiosa, también tiene en la parte etrusco, ¿verdad? Sobre todo en la parte realista.
Entonces las esculturas, los temas que se van a desarrollar en la parte religiosa van a ser los temas mitológicos al inicio, cuando Roma es politeísta, pero ¿cómo logran esto? A través de copias de obras geniales de griegos. Por eso es que mucho del arte griego llega hasta nuestros tiempos gracias a este tipo de copias que se realizaban en el imperio y en el área del imperio romano. Algo que se va a trabajar es la escultura civil, porque el artista era un funcionario que va a estar al servicio del poder, en este caso de los emperadores. Su función era ensalzar la autoridad, dar a conocer la magnificencia y el poder que van a tener los emperadores romanos. Primero es exhibir el poder, la grandeza de Roma y su gobierno. Esa va a ser la principal función de los artistas de la escultura. La finalidad pública era dar a conocer a estos grandes héroes y los hechos gloriosos que van a hacer sus emperadores, y dar detalles importantes de cómo y en qué forma lograron estas conquistas espectaculares los emperadores romanos durante sus justas bélicas en el proceso de expansión del imperio romano. Otro elemento que se va a realizar es el retrato romano. Prácticamente la escultura romana va a ser retratista. Ellos van a tratar de copiar lo más parecido en lo que era el modelo original. Recuerden que ellos absorben el culto a los muertos, y también va a servir esta escultura para poder guardar sus imágenes de sus antepasados y poderlos recordar. Por eso es que se inicia el desarrollo del retrato de manera natural. Las van a hacer de mármol, de cera, que prácticamente son las que de cera son las que han llegado hasta la actualidad. Muchas veces se pintaban los retratos para permitir la expresividad de los digamos de los elementos artísticos, como podemos ver en la imagen. Aquí vemos lo que pudo haber llegado a ser Calígula, que fue un emperador romano, y lo que sucedía es que se enviaban los retratos del emperador y las familias a todas las provincias de Roma, y esto lo que va a hacer es favorecer la idealización de los emperadores. Eran objeto de culto. Aquí podemos ver por ejemplo los tocados y los peinados de las emperatrices, y esto va a servir de moda para todas las patricias, que eran las personas de grandes recursos en Roma, para tener este tipo de peinados. Se va a trabajar el retrato, pero también el busto de cuerpo entero, de pie, como la que vemos acá de Julio César, de sedente, que vamos a estar aquí a caballo, ¿verdad? Que estos solo eran para los emperadores, y retratos como funerarios, como el que vemos acá, figuras de mujeres que van a estar cubiertas por una toga o por un manto que les va a cubrir la cabeza y el cuerpo. Ya para el periodo republicano, lo que sucede en los retratos es que aumentan la realidad con lo que se está realizando. Los hombres van a empezar a llevar pelo corto, y aquí vamos a ver ejemplos como Lucio Bruto, como Pompeyo, como Barberini, Julio César, ¿no? Que son de gran realismo, se van a parecer mucho a los personajes que formaron en su realidad. Y luego vienen a aparecer los retratos imperiales. Estos son normalmente ya en la época imperial retratos de cuerpo entero, ya sobre todo el Alto Imperio, como lo que vemos acá. Aquí vemos el imagen Togata, se llama, que es un personaje, que es un patricio, es un personaje con mucho dinero, que tiene una toga. Y imagen Toracata, imágenes como ¿verdad? Que es un jefe militar o cónsul, que tienen normalmente indumentaria militar. Aquí vemos a Augusto, él se está dirigiendo al ejército y por lo tanto tiene indumentaria militar. Para los primeros emperadores del siglo I después de Cristo, ya empieza a haber una idealización, es decir, no están apegados a la realidad, sino más a una idealización para
mejorar los rasgos más bellos y disimular sus pequeños o sus grandes problemas de belleza o carencia de la misma. Por ejemplo, aquí vemos a Claudio, pero ya con una especie de divinización. Vemos a Calígula, aquí vemos a Augusto de prima porta, y aquí vemos a Trajano. Hasta hoy nos llega una columna que se llama la columna Trajana, que cuenta las historias de Trajano en el proceso de expansión del territorio. Ya para los siglos II y III ya hay una agresividad de desarrollar ciertos elementos, por ejemplo en el cabello, ellos llaman barroquismo, ya es más largo, los rizos son más abultados, aparecen las barbas que conocemos, sobre todo a partir del siglo III. Adriano, Marco Aurelio, que son obras como las que vemos aquí en la parte de abajo, que sus rasgos pues van a ser más idealizados. Va a haber esa relación de que el personaje sea mucho más atractivo estéticamente de lo que pareciera en la vida real. Luego vemos acá algunos ejemplos. Aquí vemos a Adriana, Antonio Pío, vemos a Adriano, Calla, vemos Lucio Vero, vemos a Cómodo. Estos son ejemplos de bustos que van a ir aumentando con el tiempo hasta llegar a tener incluso los brazos. Al principio solo es la cabeza, luego parte del torso, hasta llegar a tener parte de los brazos. Aquí vemos la imagen de Augusto de prima porta. Entonces la original de esta obra se cree que, o se tiene conocimiento que se hizo en bronce, incluso en oro, y posteriormente de esas se empiezan a hacer copias. Esta está inspirada en una escultura helenística que se llama Doriforo de Policleto. Ya para el Bajo Imperio empieza a haber un decaimiento. Si ustedes ven esta imagen en la parte derecha, estas son lo que es una imagen colosal. Esta es la altura de una puerta, más o menos 2.50. Entonces una persona podría llegar a tener una altura como de esta. Miren, esta es parte del brazo, esta es parte del cuello, de la cabeza, de lo que llegó a ser esta figura colosal que ensalzaba a los emperadores. Aquí ya va a haber otro tipo de arte. Se van a deshumanizar. Ya no va a haber una intención de que los retratos se parezcan al personaje real. Ya no va a haber ese clasicismo que manejaban los griegos. Entonces se considera que hay una separación de los elementos clásicos. Algo que también manejaban los romanos es el relieve narrativo. Aquí vemos lo que les estaba hablando. Esta es parte de la columna Trajana, que cuenta o narra los acontecimientos bélicos y los hechos con los cuales Trajano conquistó esa región. Vemos aquí otro ejemplo, alto relieve. Aquí vemos otro elemento. Estos van a estar subordinados siempre a ser elementos ornamentales y propagandísticos que van a contar la historia de los emperadores. Y aquí surgen los famosos arcos del triunfo, o las columnas conmemorativas, o los sarcófagos o altares públicos, ¿va? Que son los elementos que más van a utilizarse para poder hacer este tipo de cuestiones. Aquí vemos un ejemplo. Aquí hay una procesión, hay elementos grotescos, elementos que van a servir no solo de una manera ornamental, sino que también para contar, para hacer una narración de lo que servía. Hoy el ejemplo más importante es, por ejemplo, los anuncios, los panfletos, los afiches, que van a ser de carácter totalmente publicitario. Pues esa era la idea de estos elementos. Vemos acá los relieves. Este es que son obras que van a ser conmemorativas, ¿verdad? Que van a contar siempre elementos importantes, personajes que van a ser plenamente identificados. Vemos a Agripa, a Cayo César, Livia, Tiberius, Antiochus. Estos personajes van a empezar a surgir. Recuérdense que la importancia del arte estaba supeditado a poder
idealizar a los personajes importantes, en este caso a los emperadores, a su familia y a los personajes políticamente importantes. Otros elementos que se van a trabajar son los altos de relieves, que se van a trabajar en los arcos del triunfo, que eran estructuras que conmemoran los triunfos de los emperadores en la conquista, en el proceso de expansión de Roma, ¿verdad? El arco, por ejemplo, el arco de Tito o el arco de Constantino. Aquí lo que les explicaba de la columna trajana, que cuentan las campañas del emperador Trajano contra los dacios. En cuanto a la obra civil romana, tenemos que tomar en cuenta primero los elementos. Tipo de materiales: piedra, ladrillo, el estuco, que va a ser el mosaico para poder recubrir superficies, y la utilización del mármol ampliamente en planchas como material exterior, como capa final, como acabado final. Y los sistemas constructivos que van a trabajar son el arco y la bóveda, ¿verdad?, que tienen su influencia desde Mesopotamia y los etruscos, y sobre todo la cúpula, que va a ser uno de los mayores logros de los romanos, y la combinación del arco y el arquitrabe en el desarrollo de sus estructuras. Uno de los elementos principales que van a trabajar es que los muros van a servir como elementos de sustentación. En los interiores vamos a ver que van a haber simetría, que van a buscar que las áreas se puedan articular unas con otras, y en el exterior va a haber nuevamente la decoración, y utilizando el mármol como material principal para la decoración de sus muebles. Los romanos van a evolucionar y van a manejar el urbanismo, van a fundar ciudades de tipo urbana, no van a manejar de tipo rural. Van a haber calles, avenidas, centros importantes de control de la ciudad, edificios para el esparcimiento, vías importantes como la vía Apia, que era la vía más importante, que conducía, entraba, casi tenía 2 kilómetros, más de 2000 metros de estatuas alrededor, que conducía al palacio más importante en el foro romano. El foro va a ser un elemento urbano, que es el que va a permitir que los edificios importantes o templos importantes sean acoplados en un solo lugar. En cuanto a los órdenes, vamos a mantener los 3 órdenes griegos: el dórico, el jónico y el toscano. No, el dórico, jónico y corintio, pero los romanos van a agregar el toscano como influencia turca, y el compuesto como una fusión de los órdenes corintio y jónico. Es decir, ellos van a imponer un nuevo orden, que es el orden compuesto, y el orden toscano, que es al dórico griego, pero el fuste es liso. Aquí vemos algunas imágenes que les pueden servir más adelante para realmente desarrollar los órdenes que vamos a pedir en los exámenes seguramente. Vemos aquí el ejemplo, es un sketch de cómo podría ser el exterior de una casa romana. Normalmente las casas de patricios vamos a tener columnatas alrededor, en la cual el centro va a haber un patio con una pilastra, un elemento de agua, y alrededor vamos a desarrollar las casas de habitación, las habitaciones. Entre las obras públicas, al principio las basílicas van a ser elementos importantes donde se van a desarrollar servicios públicos, y que las basílicas posteriormente, cuando se transforma el Imperio Romano en catolicismo, pasan a ser iglesias. Pues vamos a tener entre los edificios públicos el templo, el foro, la plaza pública, los espacios de ocio, teatros, anfiteatros, circo, obras públicas como carreteras, vías, acueductos, puentes, y los monumentos conmemorativos como los arcos del triunfo y las columnas conmemorativas, que van a servir como obra civil que se va a desarrollar en todo el Imperio Romano, entre los cuales aquí podemos ver los teatros y anfiteatros y circos romanos, cuya función era poder realizar actividades que van a servir de esparcimiento para la civilización romana. Aquí juega un papel muy importante el hecho de que los romanos conquistaban pueblos y tenían el poder de generar esclavos, y entonces aquí se generaban los gladiadores, peleaban por el poder y por mantener contenta a la población romana. Es bien conocido que los romanos, pues la población romana se mantenía controlada a través de este tipo de actividades que eran muy sangrientas, según cuentan los arqueólogos y los historiadores. El circo romano pues va a ser para las carreras, ¿verdad?, sobre todo como de este tipo. Los que han visto la película Ben-Hur con los caballos, pues aquí es donde se trae
El anfiteatro era para hacer los juegos circenses, y el teatro era donde se van a hacer representaciones teatrales de diferentes obras, sobre todo dramáticas. Y uno de los ejemplos más importantes, y el más importante, va a ser el Coliseo, que es un anfiteatro, el anfiteatro de Fabro, que fue hecho en el 72 y en el 80. Aquí se van a conmemorar actividades o actos de conquista durante todo el Imperio Romano. Su escultura y arquitectura y su ingeniería es tan impresionante que llegó a albergar a más de 50.000 personas, y que podían evacuar en un tiempo mínimo que hoy por hoy quisieran los ingenieros poder desarrollar. Aparte de eso, tenía una estructura interna que permitía que los gladiadores pudieran salir de diferentes partes en cualquier momento. Se tiene conocimiento que ellos podían controlar inundaciones dentro del anfiteatro para poder simular batallas navales. Por lo tanto, fue una obra que en su tiempo superior a lo que podemos imaginar, una obra de ingeniería avanzada a su tiempo. Tenían kilómetros y kilómetros de pasillos. Esta es una representación, incluso llegó a estar techada. Se tiene conocimiento que llegaba a tener estructuras de madera y que expandían algún tipo de elemento de tela, esto simulando las velas. Los fenicios manejaban muy bien este tipo de cuestiones, entonces podían construir estos elementos y podían cubrir las gradas que permitían que los espectadores no tuvieran el sol directo en al momento de poder observar este tipo de cuestiones. Los arcos del triunfo, pues como les comentaba, su función era poder conmemorar los actos triunfales de los distintos emperadores durante sus procesos de conquista y expansión. Aquí vemos el arco de Tiro, hecho en el 80 después de Cristo. Vemos el séptimo Severo, el de Constantino en el 315. Y luego vamos a tener obras como las termas, que su función era pública. Esta función era obviamente de salubridad. Habían para hombres y para mujeres, habían de agua fría, agua templada y caliente. Aquí se desarrollaban, era muy importante para la sociedad romana, aquí se desarrollaban contratos, la gente platicaba, eran sitios colocados en toda la ciudad. Entonces encontraba de 3 lugares: el área caliente, el caldarium, el área templada o tepidarium, y la frigidarium, que era el área fría. Y luego los acueductos, que van a ser obras de ingeniería civil cuya función era trasladar el agua de un lugar a otro a través de arcos de medio punto, como vemos acá. Uno de los más importantes, que fue hecho en el primer siglo, que tiene aproximadamente 18 kilómetros de largo, es el arco de Segovia. Algunos tienen hasta 728 metros de largo o 30 metros de altura. Vemos acá estas figuras de cómo las bases con arcos de medio punto permitían poder librar terrenos bastante accidentados. Y vemos la imagen del arco de Segovia, que hoy se conserva. Sus orígenes datan de 18 antes de Cristo, o sea, 180 años, 18 años antes de Cristo. Estamos hablando, hoy estamos en el siglo XX, más de 2000 años de antigüedad. Este es el de Francia, este es el de Mérida, en Málaga, en España. Otro elemento muy importante va a ser la utilización de los puentes. Estos eran no utilizaban ningún tipo de elemento de acero, sino que únicamente materiales pétreos. Ellos construían estos arcos de medio punto con los cuales podían desarrollar a través de estos elementos, rellenaban y podían construir puentes que esquivaban grandes accidentes geográficos, como este tipo de ríos. Construían un pilar central que permitía con protectores para evitar que fueran en momentos de crecimiento pues deteriorado el pilar central. Aquí vemos un puente de estilo romano. El material predilecto que se utilizaba es piedra. La basílica, pues, que va a ser un edificio civil para administrar justicia, que posteriormente, y esto estaba en el Foro Romano. El Foro Romano es una plaza, un área donde se compilan todos los edificios importantes, y que posteriormente, por ejemplo, aquí tenemos la Basílica de Constantino, que posteriormente se van a convertir en iglesias. Se cree que Roma en su esplendor llegó a tener más de 1 millón de habitantes.
Luego la basílica de planta rectangular, pues también tenía sus orígenes administrativos y posteriormente ya se convierte en usos religiosos. Vemos aquí la basílica de Magencio, que llega a tener una altura de hasta 47 metros de altura. Imagínense, hace más de 2000 años. Aquí vemos lo que queda de esa estructura de la basílica. Vemos las distintas formas de las basílicas, desde su origen romano hasta el origen gótico, pasando por el Renacimiento, ¿verdad? La arquitectura religiosa pues tiene sus orígenes desde los etruscos, cuando los romanos absorben la necesidad del culto a sus antepasados. Aquí vemos el Panteón de Agripa. Este edificio es uno de los más importantes, se fue hecho en la época de Adriano, allá por el 120 años antes de Cristo. Tiene una arquitectura arquitrabada y tiene una cúpula que cubre un espacio de más de 50 metros y una altura de 43 metros. Aquí vemos una sección. Algo espectacular que durante la época medieval no se pudo realizar hasta bien entrado más o menos el 480, en el siglo XIV, con la cúpula de la Basílica de Florencia. Aquí vemos el exterior y los tres cuerpos que conforman la basílica o el Panteón de Agripa, y vemos esta cúpula exquisita romana. Nuevamente les digo, únicamente formada por elementos que proporcionan a compresión, no hay acero. Vemos el interior, aquí vemos el tamaño, son 43 metros de altura del Panteón de Agripa. En cuanto a la pintura romana, es bien sabido que nos llega la influencia gracias a que después de la erupción del volcán de Vesubio, algunas ciudades romanas como Pompeya y Herculano quedaron debajo de las cenizas. Allá por el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, fueron descubiertas y con eso pudieron descubrir intactas murales y elementos de pintura que nos pudieron llegar hasta la fecha, y es por eso que podemos tener este tipo de elementos. Y gracias a que fueron descubiertas en Pompeya, los estilos se dividen en pompeyanos: el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, pero todas de estilo pompeyano, porque es de la ciudad de Pompeya donde nos llegan este tipo de influencias. El primer estilo, el segundo estilo arquitectónico, el estilo ornamental, el estilo ilusionista, elementos como lo que estamos viendo acá. Vemos acá frescos, esta es la fresca de la Villa de los Misterios. Aquí tenemos una fotografía más amplia en donde podemos ver el arte. Aquí hay una influencia totalmente clásica de cómo se desarrollaba el arte en la época romana. Aquí vemos otro fresco. Esta fue descubierta en la casa del Amor Fratelli di Pompei y se encuentra en el Museo de Arqueología de Nápoles. La técnica más utilizada era el fresco, ¿verdad? Y se utilizaba, pues se pintaba en los muros para poder llegar a tener estas grandes o esos elementos tan importantes que nos llegan hasta la ahorita, que nos llegan hasta nuestra historia. Otro elemento artístico es el mosaico. Aquí vemos, el mosaico es una sucesión de elementos pequeños, ¿verdad?, que posteriormente van a ser utilizados en el Imperio Bizantino con gran exactitud. Aquí vemos algo del Imperio Romano que representa la batalla de Alejandro Magno contra ahorita se me pasa el nombre de quién era acá, pero lo interesante es de que aquí lo que nos demuestra es que los romanos siguieron venerando las grandes batallas que Alejandro Magno, sin ser romano, porque él era macedonio, pues hace sus grandes conquistas. Vemos aquí ejemplos de las configuraciones. Darío, así se llama, es Alejandro Magno y la batalla de Darío, que esto fue encontrado en una casa, la casa del Fauno, en Pompeya. Aquí vemos la representación de Alejandro Magno. Y esta es Darío. Vemos otras representaciones de fresco, otras representaciones. Este es un mosaico. Este está en la Vía di San Marco. Vemos aquí un poco más amplio. Estos son mosaicos más costumbristas. Aquí hay una cacería, ¿no?, de este tipo es un personaje que está siendo
que muestra la cacería de lo que podría ser un leopardo. Estos se encontraban en los pisos. En cuanto al desarrollo de otras estructuras, podemos ver el teatro romano. Aquí se van a hacer actividades y celebraciones no solo religiosas como civiles. Eh, los romanos absorben y heredan del arte griego el drama, sobre todo de la parte helenística, ¿verdad? Entonces construyen los teatros. A diferencia de los griegos que utilizaban la orografía del terreno para construir sus teatros, ellos no dependen de esto y construyen sus teatros de manera formal. Vemos acá un teatro muy importante que se encuentra en Turquía, hoy es el teatro de Efeso. Al principio son construidos de madera y ya posteriormente pues se van a desarrollar de materiales un poco más idóneos como pétreos, como piedra, dependiendo del lugar donde van a ser construidos. Sus partes pues van a ser diferentes. Vamos a encontrar el área del escenario, el auditorio. Muchos de estos van a ser adornados, este escenario, con pórticos que van a servir como marco para que pudieran ser observados por el público. El área de la orquesta, en este caso. Entonces van a tener distintas partes que van a hacer funcionar muy bien a los teatros romanos. Lo que permite este tipo de construcciones es la utilización del arco romano, el arco de medio punto. Entonces, estas grandes construcciones y este tipo de arco de medio punto permite la expansión de los escenarios y van a crear escenografías con gran tamaño. Entonces, ¿qué sucede? Pues estas decoraciones de ser efímeras pasan a ser decoraciones perennes. Vemos aquí el teatro romano en Mérida. Aquí tenemos una representación. Esto ya es una fotografía de cómo es actualmente el teatro que está en Mérida. Esto es lo que les decía. Estos escenarios llegan a ser parte de la ya constructiva del teatro. Y los géneros que manejaban los romanos eran la tragedia y la comedia. Vemos algunas imágenes. Aquí también podemos ver algunos elementos o ropajes que son sandalias de tipo romano. La comedia, la fábula va a ser utilizada durante el desarrollo del teatro romano. Van a haber otros géneros menores que se van a desarrollar durante el desarrollo de todo el Imperio Romano. Fue en 1719, a finales del siglo XVIII, cuando se descubren las ruinas de Pompeya y de Herculano en el 719 y en el 48 de Pompeya. Y eso fue debido al volcán Vesubio. Y con esto no solo se da por origen la arqueología, sino la posibilidad de conocer cómo eran realmente las pinturas de origen romano, y con esto posteriormente da origen al neoclasicismo, porque hay una nueva necesidad de utilizar estas pinturas para poder representar el arte. Entonces, lo que se encontraba en estos lugares, pues se representaba de una manera nueva. Entonces, en el Renacimiento, en el arte, se utiliza en el neoclásico con mayor esplendidez. Aquí vemos ya, por ejemplo, estas son obras, estamos hablando ya del barroco, se ve la influencia clásica. Vemos aquí la muerte de Sócrates. Entonces, lo que queremos ver es que realmente los romanos también influyen en el arte muchos años después y en muchas formas de gobierno, como el derecho romano. Elementos que se utilizaban, por ejemplo, aquí un camafeo, una gema. Vemos aquí vasos, más o menos cómo se creía que podían desarrollar los elementos de vidrio, el manejo de cómo se desarrolla la cerámica romana, parte de mobiliario romano, las sillas, muebles, elementos para batir. Este es un brasero, candelabros, el tipo de vestimenta romana. La vestimenta romana, la interior es como esta. Estaba la subliaculum, era una túnica interior. Luego estaba la subligar, que era una especie de calzón blanco. Luego la fascia, era una especie de franca que se usa como sujetador.
Y luego las mujeres llevaban el estopium, que era una cinta de cuero que sostiene el pecho, ¿verdad? Así es más o menos como se colocaba este tipo de sublegal. Este es el estopium, ¿ve? Y las prendas externas pues va a depender del tipo de personaje. La túnica, aquí por ejemplo vemos un patricio, un personaje importante, con el tipo de calzado, un ecuestre, ellos van a tener algunos elementos que lo van a diferenciar, un senador ya va a tener otro tipo de estructura y un magistrado. Pues va a depender de qué personaje, en qué parte o qué papel jugaba usted en la civilización romana. Y el tipo de túnica, la básica, la de caballero y la de senador. Luego la toga, vean qué tamaño llegaba a tener la toga, un radio de 2,50 por 6,50 metros, y así es como se colocaba. Esta era para las mujeres. Y vemos algunos ejemplos del calzado romano. No había mucha diferencia entre el masculino y el femenino, solo que el de las mujeres estaba hecha con pieles más suaves. Vemos aquí unos ejemplos que han descubierto desde el tipo arqueológico, y dependiendo también de la región, ¿verdad? Porque en climas fríos pues eran protegidos con pieles que permitían la protección de la intemperie. Y las mujeres también tenían adornos, utilizaban peines, elementos que adornaban el pelo constantemente. Eran muy coquetas, los peinados que llegaban a ser muy famosos a través de las esculturas en bulto. También van a utilizar anillos romanos, elementos de orfebrería, ¿verdad? Que eran hechos en cera, fundidos y luego pues, se esparcían en el imperio.